Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar continuando la parte de estática de fluido que trabajamos ayer. Y ayer trabajamos lo que eran eh, eh, la presión de los líquidos y el principio de Pascal, ¿verdad? Entonces hoy vamos a trabajar con la otra parte de estática de fluido que tiene que ver con el principio de Arquímedes y eh, la presión atmosférica. Eso es más o menos lo que vamos a trabajar hoy. Voy directamente al material. Ah, se me olvidó la pizarra. Dame un segundito. Pizarra. Ok, entonces, aquí está. El principio de Arquímedes es el principio que explica el por qué los barcos flotan en el agua, o la forma que tienen los barcos. Ese es el principio de flotación, así que se llama este, principio de flotación. Entonces, el principio dice así, este es el principio, dice, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical. Un empuje vertical sería, ¿verdad? Así, ¿verdad? Arriba para abajo. Hacia arriba, igual al peso del volumen de líquido desplazado. Eso yo lo voy a explicar ahora. Eso yo lo voy a explicar ahora. Entonces, si se acuerdan, dijimos que la presión era igual a densidad por volumen por gravedad. Eso lo dijimos en la clase anterior. Y de aquí encontramos la fórmula, esta fórmula. Esta es la fórmula de la presión para los líquidos. Entonces, esta fórmula con el volumen es la que modela la formulita, que es la misma. La formulita que llamamos eh, empuje vertical o también flotación. Eso también se llama flotación. Entonces, yo voy a aplicar esta, pero puede ser que en el material no lo entendamos muy bien. Entonces, yo lo voy a aplicar con esto. Ok. Creo que está bien ahí de grande. Sí, está bien ahí. Miren, esto es el principio. Esto es lo que yo dije ahorita. Esto fue lo mismo que yo dije ahorita. Todo cuerpo total o parcial sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Vamos a suponer que tenemos este cuerpo, ¿verdad? Vamos a suponer que es una pelota. Y este es mi fluido, el líquido, puede ser agua, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que hacemos esto. Lo, lo entramos en el líquido. Entonces, según Arquímedes, el cuerpo que nosotros agregamos aquí dentro del líquido, el volumen del cuerpo saca de ese espacio un volumen de líquido. Eso fue lo que dijo Arquímedes. O sea, mira lo que ocurre. Cuando ustedes meten un cuerpo en un envase como este, ¿qué ocurre con el agua? El agua lo que hace es que sube un poquito. Y ese fluido que sube es el que corresponde a lo que al volumen
del cuerpo que ustedes entran. O sea, si el volumen, el líquido va a subir más. Si el cuerpo es pequeño, el líquido va a subir menos. Entonces, eso es lo que dice Arquímedes. Entro el cuerpo en el líquido y el volumen del cuerpo es el mismo al líquido desplazado, así es que se llama. Ahí estamos bien. Entonces, la formulita de ahorita que yo le dije es que el peso del cuerpo va a ser igual al volumen desplazado, o sea, a este volumen que está aquí, a ese chin que está ahí, ¿verdad? Volumen desplazado por la densidad del fluido, si es agua, densidad del agua, por la gravedad. Ese viene siendo el peso del fluido, el peso del fluido que se desplaza. ¿Verdad? Ok, seguimos. Ok, ahora bien, según Arquímedes, ese peso de ese fluido lo que hace es un empuje hacia arriba. O sea, el cuerpo tiene un peso, pero el empuje hacia arriba lo hace el peso del fluido que se desplaza. Entonces, mira lo que ocurre. Si el cuerpo llega hasta el fondo, eso significa que el peso del cuerpo es mayor al empuje. O sea, si el peso, si ustedes dejan caer la pelotica y la pelotica llega hasta el fondo, eso significa que el peso del cuerpo es mayor el peso del cuerpo es mayor al empuje. Ahora bien, si si el cuerpo se mantiene entre el fondo y aquí arriba, o sea, flotando, significa que el peso del cuerpo es igual. O sea, un equilibrio se forma ahí. Ahora, si el cuerpo sube, se mantiene flotando ahí, eso es porque dentro del fluido el empuje es mayor al peso del cuerpo. O sea, el empuje del agua desplazada es mayor. Entonces, cuando aquí arriba, todos son iguales. Y por eso es el asunto de los barcos, que yo le voy a explicar ahora. Le voy a explicar ahora. Entonces, cuando están aquí arriba, eso significa que el peso del cuerpo y el empuje son iguales. Aquí, aquí. Pero mientras está aquí adentro, dependiendo cómo sube y baja, es que el peso o el empuje son mayor o menor. ¿Ven? Ahora, ¿por qué los barcos? Oh, si nosotros vemos la forma del empuje, primero, eso tiene que ver con el volumen. Primero tiene que ver con el volumen. ¿Por qué? Porque miren, si yo meto un barco en un espacio pequeño, o vamos a suponer, yo tengo un envase así. Yo tengo un envase así. Y yo meto un barco de juguete grande. Vamos a suponer así. ¿Qué ocurre? Como el volumen del envase es pequeño, ese barco tiende a hundirse. Por eso es que los barcos no pueden estar tan cerca de las orillas, porque en las orillas el volumen uno lo puede tomar como que es más pequeño, porque la profundidad es menor. Entonces, si yo agarro ese barco de juguete y lo meto en un sitio donde el volumen es mayor, ¿verdad? Así, donde el volumen es mayor, entonces el barco va a flotar con mayor facilidad, porque el volumen es más grande. Entonces, aquí lo dice, el empuje
es directamente proporcional al volumen. Ahora, también es por la forma como están construidos los barcos en la parte de abajo. En la parte de abajo los barcos están así, miren. Es como así. Más o menos. Esa forma que tienen los barcos, todos son así. Todos, bueno, tal vez un poquito más prolongado así. Esa forma que tienen los barcos, lo que ayuda es que el fluido que va desplazándose por aquí, el fluido que va desplazándose por aquí, provoque mayor empuje. Provoque mayor empuje. Ahora, los barcos que son más grandes, más pesados, tienen esta parte de aquí más grande. O sea, a veces ustedes ven un barco así, en el agua, pero eso no significa que el barco es igual que todos los barcos. Eso significa que puede ser que aquí abajo el barco tenga una parte bien grandota y esa parte que tiene esta forma. ¿Vieron? Ahora, si ese barco se acerca más a la, ¿qué va a ocurrir? Que el volumen de agua, el empuje va a ser menor, porque el volumen va a ser menor. Entonces, eso es lo que ayuda, esa forma ayuda a que el empuje se prolongue más, ¿verdad? Sea mayor el empuje. Pero como le digo, eso va a depender también del volumen. Mientras menos volumen, entonces significa que el barco se va a hundir más, porque el peso va a ser mayor que es más o menos por ahí. Esa es la, eh, eh, la teoría con relación a, mira, ahí lo dice, con relación a el principio de Arquímedes. Ese es el principio de flotación. El principio de flotación. ¿Verdad? Ok, todo eso lo dice aquí. Lo que pasa es que quise explicarlo con la diapositiva que ustedes vieron, porque puede ser que lo entiendan muy bien. Ahora, por eso es que los barcos, también para explicarse, por eso es que los barcos no se pueden construir, no se pueden construir solamente plano. Un barco que se construya así, plano, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando entren a un volumen se hunda más fácil, porque el líquido desplazado aquí abajo puede hacer que sea el empuje sea menor que el peso. Entonces, un barco que es de esta forma no le pueden poner mucho peso aquí arriba, porque si no se hunde completo. Pero los otros barcos están construidos para eso, para calcular un volumen. Ok, entonces, ese es sobre el principio de Arquímedes. Esa formulita tan sencilla y después lo vamos a trabajar en el sitio. Ahora vamos con lo que es la presión en los gases o la presión atmosférica. La presión atmosférica. La presión atmosférica, como dice aquí, la presión atmosférica, como dice ahí, es el peso del aire con relación a la superficie. O sea, el aire pesa, claro, el aire tiene partículas. Entonces, nosotros estamos, por eso es que también la presión arterial de nosotros tiene una medición también, porque la presión atmosférica tiene que ver mucho con esa, la presión arterial de nosotros tiene que ver mucho con la presión atmosférica. Si nosotros estamos en un sitio donde la presión atmosférica cambia, entonces nuestra presión arterial también va a cambiar. Entonces la presión atmosférica es como que dice esto, miren, se lo voy a presentar ahora. Miren, yo se lo voy a explicar con este elemento de Torricelli, pero miren, si ustedes están aquí, la presión atmosférica es una presión que viene de arriba para abajo. Y eso es con relación a la presión del aire, con relación a la Tierra.
Entonces, esa presión tiene una medición, la vamos a buscar ahora. Con el experto Torricelli se puede buscar. Y esa va a depender de una variable, que ustedes van a ver ahora. ¿Qué hizo Torricelli? Torricelli hizo lo siguiente para medir la presión atmosférica. Primero, tomó un tubo, de esos tubos de ensayo, donde aquí tiene una abertura y aquí no. Y ese fue de 1 metro. Y tomó un envase con mercurio. Entonces, luego agarró el tubo y lo puso de esta forma, donde la abertura está aquí abajo. Entonces, ¿qué ocurre con la presión atmosférica? La presión atmosférica, como es lo que empuja el mercurio hacia abajo, igualito como empuja la Tierra. Y el mercurio tiene la propiedad de que sube por aquí, por el tubo, y calculó exactamente que el tubo se llenaba 0.76 metros a partir del mercurio. O sea, que la presión atmosférica, él la calculó como 760 milímetros, que es lo mismo que esto, de mercurio. Y lo hizo en varios sitios, y en varios sitios le dio exactamente 0.76 metros ese tubito. Ahora, si iba a un sitio muy alto o si iba a un sitio muy bajito, podía cambiar. Pero en el sitio donde nosotros estamos, en el nivel del mar, la presión atmosférica, ese aluminio, ese mercurio que ustedes ven ahí, subía 0.76. Entonces, él lo que hizo fue lo siguiente. Lo que hizo fue que con la formulita de la presión, que era altura, densidad y gravedad, él tomó la altura de esta Hg, significa mercurio. Él tomó la altura del mercurio, que es 0.76 metros, lo multiplicó por la densidad del mercurio, que es 13.600, y por la gravedad, que es 9.8. Y le dio 101.325 pascal. Recuerden que el pascal es la unidad de presión. Entonces, él dijo que la presión del mercurio en ese tubito era de eso, 101.325 pascal. Y a eso le puso un nombre, le puso atmósfera. Porque si nosotros salimos de nuestra atmósfera y vamos para otra, eso iba a cambiar. Entonces, él dijo que una era igual a 760 milímetros de mercurio. O sea, él lo que hizo fue que le puso un nombre a esa presión. Entonces, a la presión se le llama atmósfera. O sea, el nombre de la presión atmosférica se llama atmósfera. Entonces, una atmósfera, diatmósfera, preatmósfera, esa es la presión atmosférica, así fue que se calculó. Entonces, ese es el experimento de Torricelli, que está aquí bien explicado. Aquí está bien explicado. Pero yo se lo expliqué ahí, ¿verdad? Con ese ejemplo. Pero luego en los ejercicios lo vamos a ver. Aquí abajo hay hay unos aparatos, el manómetro. El manómetro es un aparato que sirve para medir la presión de los gases. Esta presión se mide en atmósfera, porque la presión de los gases se mide en atmósfera y la presión de otra cosa se mide en pascal. Pero recuerden, la atmósfera
se puede convertir en Pascal, porque tiene su relación. Y este es el experimento de Torricelli, ¿verdad? El experimento de Torricelli, donde él calculó la presión atmosférica. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver para después. Nosotros lo vamos a ver después. Ok. Aquí hay algunos ejemplos, pero esos ejemplos, bueno, miren, esto es muy interesante. Esto es, primero, ustedes saben que esta es la fórmula de la presión. ¿Verdad? Pero ¿qué ocurre? Si nosotros estamos calculando la presión, la presión atmosférica también. Miren, si estamos calculando la presión en un gas, tenemos que calcular también junto con la presión atmosférica. Esto es la presión atmosférica. Pero nada, esto vamos a ver como quieran en los ejemplos, en los ejercicios que vamos a ver la próxima semana. ¿Oyeron? Así que no se desesperen. Ok, entonces eso sería todo sobre el, el principio de Arquímedes y la presión atmosférica. Vamos a ver. Cualquier preguntita la pueden hacer ahora. Vamos a ver. Si tienen preguntas la pueden hacer. Ok. De mi parte no. Perfecto. Bueno, entonces, aquí